Y importante ese tema. Y mencionabas el miedo a perder, la sensación a perder, y desde siempre. Exacto. De hecho, el miedo a perder está dentro de los primeros obstáculos. Creo que son tres obstáculos que enumera el curso como los obstáculos a la paz. Y el primero, sin mal no me acuerdo, si no es por ahí cerca también, enseña, ¿no? El miedo a perder. Y no se puede entrar en un estado a una mente pacífica, a una mente plena, mientras eh, se crea en la pérdida como algo real. Perder como palabra y en los términos más abstractos es incluso un equivalente de la muerte. Es un equivalente también, hace referencia a perder la identidad, a perder el conocimiento de quién soy, ¿no? Entonces, es curioso porque parece que arrancamos en un punto cero de origen, sin ningún conocimiento previo, ¿no? Está cortado ese conocimiento. Entonces, parece que estamos en un punto cero, en un punto natural, en un inicio. Sin embargo, la sensación de haber perdido algo es profundamente conmovedora por las corrientes internas. Creo que el curso lo plantea así, ¿no? La ilusión, una de las ilusiones más difíciles de desvanecer, de perdonar, de dejar pasar, es la de creer que la pérdida es real. Mientras la pérdida es real, Dios no puede ser real. Mientras la pérdida es real, no puedes estar en paz porque estás constantemente amenazado. Entonces la mente tiene que estar en un estado de alarma y de defensa, lo cual significa un estado de tensión, un estado de permanente concentración en tener las armas listas para defenderse y, por supuesto, encontrar al hermano culpable que te va a arrebatar o a hacer perder. Entonces el ego considera grandes conquistas ganar, 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 ganar. Fíjate que también a lo largo del curso se hace mucho hincapié en aprender literalmente, simple, que dar y recibir es lo mismo. Cuando se experimenta que dar y recibir es lo mismo, ahí empieza uno a ser como más amable, a soltar el miedo a perder, porque si dar y recibir es lo mismo, lo que doy no lo pierdo. Pero en la ley de la separación, en el mundo de la separación, en la experiencia de la separación, lo que, lo que das, lo perdés. Lo que das, lo perdés. Y esto empieza a hacer después mucho hincapié o mucho foco, trae muchas consecuencias en las relaciones especiales, ¿no? Quedé, quedé más solo que Adán el día de la madre, habla. No te- Qué curioso, ¿no? En qué momentos se produce esto, ¿no? Y qué lindo, no sé si lo han experimentado, no movilizarte, ¿no? Correcto. No movilizarte frente a estas pequeñas aparentes interrupciones, contratiempos, y soltar, ¿no? Por ahí siempre insisto en que está bueno practicar las lecciones de un curso de milagros con ejemplos chiquitos, cosa que te puedas divertir y sientas que no te estás arriesgando, sino que vaya tu confianza creciendo a pasos seguros. Y estas boludeces, como les recién, es un ejemplo maravilloso. Vos sabés que cuando ensayábamos, ahora toco solo, pero el trabajo es el mismo. Yo le decía a los chicos que el error en música, algo que el músico teme mucho, porque te contractura, te condiciona, te hace subir al escenario con un cagazo marca cañón, para mí siempre fue una ventana de oportunidad, porque mirá lo que te voy a decir. Sobre todo en los ensayos, todo error
mejoró la canción. Le introdujo un espacio, claro, no previsto. Y entonces el programa se activa con el reto, lo que sea, ¿no? La observación, el regaño. Pero cuando vos lo escuchás grabado, decís, puta, qué bueno que está esto. Y es falta de entrenamiento en observar que lo que está ocurriendo es perfecto y no amerita de ningún modo el juicio. El juicio destructivo, ¿no? El juicio que te apalea, que te recrimina y que te hace sentir equivocado, ¿no? Y Una víctima. sí, pero y además de víctima, fíjate el programa lo que hace, ¿no? Porque inmediatamente te crucifica, perdón. Sos culpable Sos. y mereces la crucifixión. Ya está. Sí, tal cual. Y ahí no saludé. Hola Leti, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese entrenamiento? Bien, Dani, muchas gracias. Me pasó como Fer con la lección de hoy. A mí se me hizo Ujú. muy fuerte esa lección. Contanos un poquito, ¿cómo fue? Mm, lo que pasa es que a mí lo que me pasa es de que cuando no me siento muy bien de salud, de inmediato se activa el miedo. Ujú. Entonces, mm, antes hacía películas en mi mente de que pues me iba a empeorar, me iba a ir muy mal, iba a morir y cosas así. Y ya ahora, pues, cuando hay dolor de algo, cuando hay alguna molestia, por ejemplo, la semana pasada tuve un poco alta la presión, entonces después como que me da taquicardia y como que siento que ya me va a dar un infarto. Y digo, y digo, bueno, lo que venga, pero que lo viva desde la paz, como que ahora ese es mi punto central, vivir todo Claro, desde la paz, toda la experiencia y el camino que me venga, que lo pueda vivir desde la paz y con eso, sería como que lo máximo para mí. qué lindo, wow, eso, ¿no? Desde La Paz, exacto. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Me encanta el ejemplo. Muy bien, totalmente hermoso. Eh, Fíjense esto, ¿no? Eh, el único detalle que podemos agregar un poquito ahí para aprovechar el ejemplo es que el miedo dispara la enfermedad y después parece, o sea, como Leti me dice, siento un dolor o una enfermedad y se activa el miedo. Bueno, eh, hay miedo y se dispara la enfermedad. Entonces después el miedo está justificado. ¿Me van siguiendo un poquito con eso? Entonces la enfermedad funciona siempre como inconscientemente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Como un escudo protector. Y es curioso, ¿no? Porque una enfermedad pareciera ser un estado destructivo, por decirlo, y sin embargo, desde la perspectiva secreta de nuestro ego, la enfermedad es una especie de prevención de un mal mayor. En este sentido, ¿no? Pareciera que me enfermo y puedo frenar el miedo. Siento el miedo, pero está controlado por la misma enfermedad. Es paradójico. Si nosotros, el pedido ese y la determinación de que, bueno, mira, sea lo que sea en paz, eh, es muy sano y orienta mucho, muchísimo, muchísimo. Porque, ¿qué pasa cuando empezamos a decir que sea en paz? Y empieza a desvanecerse la experiencia, la jaula, el castigo se empieza a flexibilizar, no es tan duro.
no es tan duro, porque ya no me estoy defendiendo del castigo, no me estoy defendiendo de la tragedia ni de la consecuencia. Entonces la tragedia no tiene cómo sostenerse ni atacarme. Cuando pedimos transitarlo desde la paz, sea cual sea la circunstancia, eh, es la mente la que se alivia y entonces abandona al pensamiento que le engendra ese terror. Y el cuerpo responde por añadidura con un estado muy neutro en esa parte. Fíjate, por ejemplo, hay un pasaje del curso que me gusta mucho y dice, podrías incluso regocijarte de tus propios pensamientos porque no dejan de ser una obra del pensamiento del Hijo de Dios, en su libre albedrío. Y esto es muy curioso porque uno plantea un pensamiento, después ese pensamiento lo juzga de indeseable y lo ataca. ¿Cómo uno no va a empezar a experimentarse loco, esquizofrénico, con angustia, con terror, a, a perder la cordura, si está actuando de manera demente, en un programa demente? O sea, yo genero un pensamiento, después lo observo con la sutileza de que no pareciese mi pensamiento, no lo deseo y lo destruyo. Por eso vieron que en el capítulo 23 se llama La guerra contra ti mismo. Bueno, ese título es literal, es absolutamente rico para comprender esta parte. Si amases incluso el pensamiento que no deseas, ese pensamiento volvería a su estado natural y su estado natural es de amor. Por eso, en todo el aprendizaje de un curso de milagros, empezás a aprender que el amor existe y te ama. Y ya no es como decíamos en una clase anterior, ya no es una búsqueda de algo que necesito, sino algo que reconozco que está y que es. Entonces, fíjate, así como tiro un micro ejercicio para que después en algún momento lo pongas en circulación. Toma cualquier pensamiento y cualquier idea, por ridícula y cochina que sea, que hayas tenido en cualquier momento y que no sea de tu deseo, no sea de tu agrado. Algo que no quisieras, por ejemplo, no sé, un pensamiento que te va, ahí sentías un poco el tema de la presión y te va a dar un infarto. Fíjate si es factible que yo pueda tener un deseo de amor de ese pensamiento. Bueno, no. El ejercicio es ir reconociendo esos pensamientos y en vez de intentar agarrar el bisturí y cortarlo y excluirlo, entiendas que la naturaleza de ese pensamiento, no la forma del pensamiento, sino la naturaleza que lo compone, es tu esencia y que no puedes lastimarlo sin sufrir. Mirándolo desde un punto de vista lógico, el curso enseña lo mismo con otras palabras. Dice que causa y efecto son idénticos, que causa y efecto no se separan y que el efecto siempre está en su causa. Y después en otro pasaje dice que
todos los pensamientos generan forma y experiencia en algún rincón. Pero el pensamiento no puede salir de la mente. Cuando le pones un poquito de atención, le pones un poquito de tu lupa interna a este dato de que los pensamientos no salen de la mente, vas a empezar a tener un poquito más de delicadeza y responsabilidad para aprender a tratar a tus pensamientos descabellados con un poquito más de cariño, porque no podés aniquilarlo sin sufrir el efecto de querer aniquilarte a ti mismo. En otro pasaje, el curso te enseña que dice, es más, dice así, te estoy enseñando que eres mente, que todo es mente, que fuera de la mente no hay nada y que incluso dentro de la mente, bueno, esta parte ya es como muy abstracta, dice, dentro de la mente tampoco hay nada. Lo valioso de de esa enseñanza es que empieces a reconocer que no es materia, no es cuerpo, sino que es pensamiento. Y los pensamientos que transcurren en la observación interna de tu mente generan el efecto dentro de esa mente. Cuando empezamos a transitar esa etapa de la experiencia, esa etapa de la práctica, ahí toma mucho más entidad hablar de un sueño, de ilusión, porque se refiere a ese aspecto. ¿Sí? Mientras yo no soy consciente de que ese aspecto es mente pura, me quedo con la forma del pensamiento y esa forma siempre por ser forma es externa, es externa. Hace un rato, antes de estar un poquito en silencio, se presentó esa palabra en la lectura de lo que está leyendo, en el capítulo 12, cómo recordar a Dios y cómo invertir en la realidad. ¿Sí? Dice, es momento es momento de que también te enfoques en reconocer ese aspecto de externalidad que no es real. Porque cuando ves el mundo, ya lo ves como externo. Sin embargo, el mundo que ves externo se compone de tus pensamientos. De ahí volviendo a, no me acuerdo si fue Fer o Juki hace un ratito, hablamos de la incomunicación total, ¿no? Cuando estabas únicamente en modo ego, tenías unos pensamientos que proyectan una situación frente a tu hermano, lo que sea. Eso lo intento ocultar y luego mis palabras, fíjate esta locura, mis palabras eran respuestas únicamente a los pensamientos que yo proyectaba e intentaba ocultar. Entonces, eh, imagínate ahora, al frente tuyo, dos personas, dos cuerpos humanos, hablando, gesticulando, emitiendo sonido con sus palabras. Y están enfrentados, están en un diálogo. ¿Viste cuando te enseñaban en la escuela el contenido de la comunicación y ponían dos caritas enfrentadas hablando? Bueno, en el mundo de la separación, en el mundo del ego, estas dos personas no se están comunicando entre ellas. Se hablan y se responden individualmente y generan un tercer diálogo. Daniel habla y le responde a Daniel, Fer habla y le responde a Fer. Y en el cruzamiento aparece un tercer diálogo. Por eso fíjate, ¿cómo puede haber comunicación ahí? No la hay en lo más mínimo, es la incomunicación absoluta.
Cuando empezás a seguir la línea del curso que dice, eres mente y las mentes se comunican a través de las ideas, empezás a experimentar que en el silencio hay una comunicación extraordinaria. De hecho, enseña que mientras más avances en tu plan de estudio, menos son las palabras, menores son las palabras, porque incluso las palabras todavía son símbolos de mentes que se creen divididas. Eso para mí ha resultado impactante, porque o sea, cuando tenía esta experiencia, muchas veces, por más, creo que siempre me sentí como así, potencialmente atraído hacia observar la comunicación, ¿no?, de las personas. ¿Cómo puede ser que unos hablen y otros escuchen y se entiendan? Es un efecto muy curioso. Está muy naturalizado, por supuesto, ¿no? Pero si lo observas, es increíble, porque uno puede decir blanco y tiene un significado completamente distinto al blanco que escucha el otro interlocutor. Hay un margen de coincidencia, pero los significados que cada uno le atribuye a esos símbolos que son las palabras eh, son tremendos, son tremendamente arbitrarios, diametralmente distintos. Y fíjate esto, ahora te voy a llevar a otro ejemplo de comunicación. En tus sueños, ¿no? En los sueños nocturnos, cuando estás dormido con el cuerpo, cuando dejas el cuerpo estacionado ahí. ¿Notaste que entre los dos o tres o los miles que participan en tus sueños se comunican, pero no hay sonidos? Eso es increíble, dentro de la experiencia del sueño. Sin embargo, esa comunicación incluso puede llegar a ser más todavía más atinada a la comunicación superficial o a la comunicación diurna. Y ahora te voy a llevar a otro tipo de ejemplo de la comunicación. Esta todavía es más individual, que es la comunicación ego, le vamos a poner por ahora. ¿Te das cuenta que a veces tus pensamientos son audibles? Que pareciera que escuchas al pensamiento, como si tuviese, pero esto es lo loco. Es un pensamiento tuyo, pero escucha, acompáñame con esto, ¿vale? Pero tiene la voz de uno de tus hermanos. Uno de tus hermanos está diciéndote en el oído interno algo. Y ahora te voy a dar otro dato muy interesante. Cada vez que esto sucede, despierta mucha furia. Cada vez que lo tenés hablando de adentro de tu oído, siempre es un conflicto. Entonces, ¿cómo puede ser que lo escuches? Ese estado, esa experiencia, prestale mucha atención porque ahí es donde estás guionando lo que querés experimentar. Ahí es donde tu imaginación convierte a tu hermano en un saqueador de tu paz.
Ahí es donde tu imaginación declara que es culpable por lo que está haciendo. A veces esto incluso cambia y en vez de escucharlo, lo ves. Y cuando estás a tope, lo ves y lo escuchás. Pero siempre está haciendo algo digno de ser sancionado. Qué curioso es eso, ¿no? De ahí viene, creo que una de las citas del curso dice, te has convertido en el carcelero de tu hermano. Porque en el ámbito ese de tu imaginación, por supuesto te vales de toda una memoria selectiva, de una percepción selectiva que deduce el comportamiento. Por eso es capaz de elaborar esa experiencia y experimentarla como un ataque, de lo cual por supuesto te vas a sentir en todo el derecho del mundo a defenderte. Ahí es donde se invita al Espíritu Santo a sanar la relación, en tu mente, en ese momento, en ese estado. Ahí es donde está consumándose el pecado, entre comillas. Y ahí es donde se requiere la luz del perdón. No en el ámbito de los cuerpos. Trabajar en el ámbito de los cuerpos es como llegar una semana tarde. Es como tener un delay. Pero como lo ves en tu mente, parece que te adelantas. Parece que tenés como la perspicacia y la audacia y la inteligencia especial de ver lo que va a suceder. Entonces, intentas prevenir a nivel después físico, a nivel material, a nivel de la materia. ¿Qué pasa con esa experiencia cuando incluso, porque por ahí, desde ahí estamos despertando, ¿eh? Y a veces nos tumbamos un rato y seguimos soñando lo mismo, y a veces nos despertamos y somos como capaces un poco de soltar esta, esta dinámica destructiva de las relaciones. ¿Qué pasa cuando vas con los cuerpos? No reconoces una falsa felicidad que se da ahí, porque lo vivís con ira, lo vivís con cólera, con ansiedad, con un poco de miedo, pero por dentro hay un rinconcito tuyo, un rinconcito de la mente egoica que se satisface, mucho, mucho. Por eso Jesús dice, eh, animalito, has confundido la felicidad con el dolor, la felicidad con el sufrimiento. Y yo siempre pensaba, ¿cómo puede ser que se confunda algo que es tan claramente distinto? Y efectivamente, empecé a darme cuenta y a descubrir que por más que yo tenga una sensación de ira, tenga ansiedad y enojo, la única parte que vale la pena de todo eso es la de sentirte que tenés razón. Esa es la satisfacción del pensamiento egoico. Capaz de sacrificar toda la felicidad y toda la inocencia y toda la abundancia y toda la calma del mundo para consolidar y reafirmar de que tuvo razón respecto de la culpabilidad de su hermano. Y acá volvemos a entrar al tema que decía Fer hace un ratito. Cada vez que yo experimento ese estado de tener razón,
que no la estoy pasando bien, la estoy pasando para el orto, estoy enojado, estoy peleado, estoy perdiendo amigos, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo pareja, está todo, hay una situación fea con tu hijo, con lo que sea. Pero esa voz que te dice que tenés razón, sigue siendo un voto a favor del mundo ego. ¿Y a dónde va ese voto que dice el ego tiene razón? ¿A dónde va ese cheque? Va derecho a alimentar el temor a Dios. Porque el ego tiene razón y el ego está compitiendo siempre con su creador. El ego ha experimentado la imperfección, la soledad, la limitación y quiere crear la perfección. Para crear la perfección, tiene que sistemática y constantemente acreditar la imperfección. La imperfección, sinónimo de pecado, de culpabilidad. De que la fuente creadora perfecta de lo perfecto ha tenido errores. Como la película de la Matrix, cuando Neo llega a esa altura de hablar con el arquitecto y el arquitecto dice que hubo errores en la Matrix, ¿no? Bueno, no hay ningún error, pero para poder experimentar y acreditarte a vos mismo la certeza de que no hubo error, viene ahora un entrenamiento que lleva siempre una pequeña dosis de buena voluntad para que, por ejemplo, ahora tomando un poco la lectura que hice hace un ratito, decidas buscar la calma en lugar de resolver el conflicto. Que decidas buscar la calma y no la resolución del conflicto, que son, o sea, que no deja de ser una expresión distinta a lo que constantemente enseña. Incluso muchas siempre tiene una sola enseñanza. La hice de mil maneras para que ir agotando todas las escabullidas del pensamiento. Dice, elegí primero la paz, no tu plan para resolver. Porque no te das cuenta que el plan para resolver no puede triunfar porque te ocultas a vos mismo ser el autor del conflicto, ser el que dice que el conflicto es verdad. Eso a mí también siempre me ayuda mucho a razonar, me aquieta y me permite como flexibilizar mis miedos, mis ansiedades. Hay una parte de la mente egoica que dice lo que es verdad y opera siempre. Está ahí en un modo automático y es una especie de función defensiva. Es como un anticuerpo que intenta defender la individualidad. Dice lo que es verdad. Y cuando ya me acuerdo de eso, inmediatamente viene, ¿no?, el salvavidas como, ¿y qué puedo decir yo lo que es verdad? ¿No? Entonces, vuelta a la paz, vuelta a la quietud, vuelta a ver espacio de libertad, espacio para comprender que hay otra manera, que puede ser de otra manera. La pregunta del millón ahora en este momento es: ¿cuán dispuesto estás a perder la razón? Casi nunca estamos muy dispuestos, porque te identifica la razón. Ahora, esa razón es como una especie de opio, te adormece profundamente en un sueño tiránico que siempre te hace experimentar un, un, un miedo agudo, un malestar crónico. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Uy? ¿Querés hablar? ¿Ibas a hacer un comentario?
En realidad, lo que iba... dame un segundo, porque me parece que es más entretenido cuando la persona que habla se agrega a cada vista. De lo que puedo percatarme ahora, porque si no lo vemos y si no lo entendemos como pernicioso, es muy difícil dejar de aceptarlo. No hay modo, porque está instaladísimo, está instaladísimo. Ese sistema operativo ha conectado con todas las partes del disco rígido, del CPU, de lo que fuere, y entonces te está haciendo trabajar sobre esa recurrencia de pensamiento que es malvado, básicamente es malvado, pero que primero hay que verlo, porque en cada juicio, que de nuevo, ahora ya no consiste en estar observándome a mí mismo para ver si pienso mal de los otros o no, ya ahora hay otra perspectiva en el sentido de que toda vez que yo tomo decisiones por mi cuenta, lo único que estoy haciendo es eh, mm, retroalimentar al sistema ego, conferirle realidad, y por lo tanto estoy negando a Dios, y por lo tanto estoy diciendo Dios está loco, y por lo tanto estoy diciendo el cuerdo soy yo que voy por mi lado tomando toda esta serie de decisiones. Eso está muy naturalizado y ocurre durante todo el día. De nuevo, no hace falta que yo salga a la calle a pelear, ¿no? Que me toquen un bocinazo y yo... Finalmente eso es ir a parar a la forma. Es reconocer que los juicios trabajan a tal velocidad para fortalecer esa identidad separada, porque no quiere salirse, y tenemos que estar vigilantes de eso y percatarnos de que no conducen a ningún lado. Es lo mismo que hablábamos, es muy divertido escuchar egos hablando porque es una locura total, es la incomunicación total, como decías vos. Es un sinsentido. En un contexto determinado, aparece, por ejemplo, una reunión, un cumpleaños, estamos todos a los gritos. El de al lado, como la música está fuerte y están todos hablando de otra cosa, está aburrido, te toca con el codo y te empieza a contar no sé qué cosa de la mujer. Y a la misma vez, como vos estás en tu película y en tu rollo, vos le decís, escuchame, ¿viste el partido de River el domingo? Y entonces empieza a sucederse toda una concatenación de hechos que nosotros damos como, uff, wow, cómo la pasé anoche, cómo me divertí. Sí, pero ¿te comunicaste? No, nunca. Por eso siempre está, uy, perdón, siempre hay una sensación de soledad y de vacío en las ¿Correcto? relaciones que el ego establece, porque no se comunica, interactúa, pero interactúa con un lenguaje que tiene mucha distancia, no comparte nada. No, todo intento de comunicación desde el ego es solo a favor de la separación. Pues estoy alimentando el especialismo. Yo no soy como mi hermano. Por más que lo diga, por más que asista a las enseñanzas, por más que lo que vos quieras. Tenga plataforma, ponga buena música, te dirija con respeto hacia los demás. eh, es un darnos cuenta de que si recalamos, ¿qué dijo Ferris? ¿No? Empieza a sentirse aliviado. Porque vos ves que el amor te contiene, te cobija. El amor nunca te va a empujar, nunca te va a pechar, nunca te va a condicionar, nunca te va a pedir nada a cambio. Es un lugar muy cómodo para habitar, cómodo en el sentido de la dicha que se experimenta, porque no hay que sostener nada. Cuando uno empieza a sentir peso en cualquier lado de la mente, es porque de nuevo estamos sosteniendo, ahí finca esto de que, ¿qué querés? ¿Tener razón o ser feliz? ¿Eh? Cuando uno examina un poco las razones por las cuales quiere tener razón, valga la redundancia, es imposible no darse cuenta, diría yo.
Y bueno, y ahí podemos elegir de Hay algo muy lindo, muy interesante de observar, que cuando uno se pregunta por qué quiere tener razón, esto está tan celosamente escondido y guardado que nunca es por un único motivo de que quiero tener razón. Para el ego tiene la razón porque la realidad se lo enseña, ¿no? No es porque yo la tenga. Fíjate siempre cómo ha sido históricamente esa narrativa, ¿no? Yo no es que yo la tenga la razón, sino que la realidad y los hechos y las acciones de mi hermano me dan la razón a mí. Entonces, esa proyección, ese traslado, es una estafa magistral. Magistral porque está puesto frente de mis ojos, está externo de mi voluntad, entonces ya no queda otra cosa que tener humildemente la razón, ¿no? Sí. Eh, pero es cierto que no encuentro motivos para tener la razón. Después empezás a hacer un camino de sanación, de distintos caminos, de codificaciones, que es la palabra que sale ahora, ¿no? Entonces sí, quería tener razón porque vengo con este trauma, vengo con aquello, etcétera, etcétera. Pero incluso llegando también a esa comprensión, no resuelve nada porque no alcanza a encontrar por qué tengo razón, siguiendo la enseñanza del curso, que el obstáculo más profundo o el último obstáculo que toca despejar de la mente para experimentar un estado, una mente en un estado de paz, en un estado de gracia, es el temor a Dios. ¿Mm? Entonces, tengo razón porque o sea, el ego necesita esa razón de dolor, necesita que sea una experiencia verdadera, real, no olvidable, que haga y siga construyendo una base de datos que reafirme su estado de separación. De esa manera, ese pensamiento intenta tener una especie de autoinmunidad de continuidad. Y puede continuar, si podemos hablar de, si quieren, podemos utilizar reencarnación y todo lo que vos quieras. Sin embargo, sigue siendo el mismo pensamiento de separación, intentando salir de la mente que lo pensó. Es algo que no va a poder suceder nunca. De ahí que se siente, ¿no? Como para que pueda ser real, tiene que estar sucediendo en un nivel de, de fantasía, de imaginación, tan dormido que no pueda dudar de la experiencia que estoy experimentando. Es maravilloso, me encanta. Me gustaría agregar esto. En la clase pasada hablábamos de que si alguna vez habíamos intentado no defendernos, simplemente contemplar una situación en donde soy agredido. Ahora podemos contemplar otra. Por ejemplo, la palabra que yo buscaba era reafirmar, ¿no? Nuestras decisiones pretenden reafirmar la identidad separada. Por ejemplo, un ejercicio muy práctico. Cuando me relaciono con otros hermanos, lo primero que hago es intentar cambiarlos. Es querer que sean, porque en realidad el negocio funciona, porque si yo consigo manipularlos para que ellos sean como yo quiero que sean, voy a reafirmar la separación. Finalmente que soy especial, que soy distinto y que soy más bueno que ellos. Porque si no, ¿qué es esta tendencia, esta compulsión a querer, a, a que yo sé cómo tiene que vivir mi hermano? A que yo sé qué decisiones tiene que tomar para estar mejor. Estás muy barbudo, estás sucio, te veo desalineado. Afinar la guitarra, comprarle cuerda. Portate bien con tu señora, no eche más moco. No hay ninguna razón ni ningún hermano nuestro que tenga que ser asesorado por nosotros. Eso como la práctica del silencio me está sirviendo mucho a mí, Danito. Un montón me sirve. Sí, 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 te entiendo, me dio gracia la palabra asesoramiento. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ah, esta Rosa ahí, ¿cómo va? ¿Se puede saludar?
Que nos enseñe Rosa ahora. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Bien, entré muy tarde. Están muy difíciles hoy. No les entiendo. Yo tampoco. Qué bueno. Ah, a mí Estamos todo esto, justamente hablando de la incomunicación. ¿cómo? Estamos justamente compartiendo el tema de la incomunicación de la comunicación. Sí. Digo, a mí en todo esto me enseñan mucho mis hijos, ¿no? Que son grandes, son adultas. Y yo ya que estoy viejita, eh, me estoy emocionada, chicas. Cuente, Eh, cuente. que esto, que uno ya no hay intervención en el afuera. No existe el afuera. Mm. Mm. Y es maravilloso, pero es un poquito como aburrido, ¿no? Entre comillas lo digo, este aburrido. O sea, Sí. suena como que ya no hay nada para hacer. Y por un lado es maravilloso y por el otro decir, wow, no hay nada para hacer, ¿viste? Sí, sí, Es- gracias, porque es una transición, ¿no? Es una transición. Y por ahí todavía la revivimos desde el hacer, que gracias por esa palabra, porque me hiciste recordar algo que quería compartir y recordar en esta charla. Eh, cuando la revivimos a esa experiencia, de decir, bueno, nuestra mente se ha ido despertando, hemos ido dando cuenta que no hay tanto afuera como parecía y que hay menos para hacer, ¿no? Lo cual esos cursos te dice, mira, si eso lo podés apreciar y darte cuenta que efectivamente es así, el miedo desaparece, porque al no haber afuera no puede haber ataque. El ataque, la sensación del temor al ataque proviene de una creencia indubitable de que hay un afuera. Entonces, en ese afuera no hay control, por más que me esfuerce de fomentar defensas cada vez más perfeccionadas, nunca puede ocupar el afuera infinito que el ego contempla, porque el afuera es infinito y el dentro es muy finito, ¿no? Entonces, el regalo de esa mente que se despierta y dice, no hay tanto afuera, no hay afuera, es que puede descansar en paz, puede estar en paz, porque ya no tiene el desgaste de tener que defenderse de ese afuera. Y de repente todavía pendula y como sí siente que hay un poquito de afuera, entonces transita ese entre comillas, aburrido que dice Rosy, de, che, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. ¿Mm? Y esto es muy interesante porque sigue rompiendo el paradigma, sigue rompiendo el paradigma, lo sigue desarmando el paradigma de la dualidad. El paradigma de la dualidad, el paradigma de la dualidad, la regla es, tengo que hacer para sentir. Tengo que hacer para sentir. Hacer, accionar, es el medio para. Acompáñame con eso un poquito, ¿no? Respirémoslo porque vamos a tomar un registro de algo que parece también muy claro, pero es una locura total. Tengo que hacer para. Tengo que hacer para. Está totalmente naturalizado.
totalmente cómodo. De hecho, ¿cómo puede ser que consigas sin hacer, no? Entrarías al mundo de la magia, de la locura. Pero quiero que sientas lo más sensiblemente que puedas sentir, es que esta idea de hacer para sentir implica tiene una serie de implicaciones que hacen triza tu paz mental. Primero, cuando vos estableces lo que tenés que hacer para sentir, te autosometes, o sea, entras en un estado de sumisión profunda, que hay que hacer eso para obtener aquello. Ese hacer, aunque te parezca muy congruente, muy lógico, es un precio altísimo, porque si no lo haces, no lo puedes sentir. Entonces es un precio único que tenés que pagar para hacer. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que vas a trasladar toda la naturaleza espiritual en la fantasía, ¿no? Por supuesto, adentro del cuerpo, porque lo único que puede hacer es el cuerpo. La mente no hace, no tiene la acción. Eso se traslada y se proyecta al cuerpo. Entonces tenés que encerrarte en el cuerpo, ser el cuerpo y hacerlo. No quiero ser exagerado, pero es como que imagínate una carreta con caballos que quiere llegar al otro lado. Bueno, vos sos el caballo y te estás dando al látigo. Esa experiencia es la que está profundamente naturalizada desde el pensamiento egoico, que tiene que hacer para conseguir. Esa es una implicancia. La otra implicancia es que entonces ahora todo el foco de la atención se va a trazar en la acción, no en el ser. Todo se va a trasladar a esa acción, lo cual vuelve a colocarte a vos en un lugar de inferioridad. Todo depende de que lo hagas. Y cómo lo hagas será el resultado. Y ese resultado va a determinar lo que sos. Es decir, que has puesto el resultado de la... Has condicionado tu sentir al resultado de tu acción, lo cual es un principio de carencia alucinante, porque te desposees, te desnaturalizas, te segmentas y después allá que digan cómo debo estar en función de esa conquista. Nada más especulador y temerario que ese movimiento interno. Otra implicancia, que acá esta es una que también hace mucho hincapié el curso, dice, cuando vos tomás ese plan, aunque te hagas el tonto y te hagas el sencillito y el humilde, estás colocándote a cargo del universo. Porque de las 50.000 millones de acciones para conseguir algo, has determinado cuál es el camino. Te has puesto a cargo de conducir la travesía. Te has puesto a cargo. Cuando ese te pones a cargo, algo que ya hemos experimentado todo acá, y por supuesto doy testimonio de que se está soltando y sanando muchísimo, como yo me pongo a cargo de todo, ninguno puede estar a cargo. El curso tiene en una cita que es muy clara. Dice, todo el tiempo has creído que todo el mundo te demanda, todo el mundo te demanda algún tipo de exigencia. Y es justamente por haberte puesto ahí a cargo de todo el universo, decidiendo qué es lo que hay que hacer para obtener. Entonces,
Ahora, volviendo a este cambio de paradigma, es decir, vamos a ver si podemos empezar a renunciar a las acciones que yo creo que son las necesarias tengo que hacer para sentir, para ver si puedo colocarme en un lugar de decidir. Primero, esto te dice Jesús, este es como el principio rector. Tenés que vos decidir cuál es el propósito. ¿Qué querés sentir? ¿Qué querés experimentar? Decidí eso primero para que luego se ordene de esa manera congruente. No te corresponde hacerlo, te corresponde decidirlo. Entonces, esa decisión puede tornarse así, si vamos a entrar un poco a la lingüística fina, como una acción, pero no es una acción desde lo físico, es desde la conciencia. Entonces, como decía Leti, bueno, si esto va a ser, por lo menos fuerza, coraje para que sea en paz. Ok, bueno, entonces decidamos que sea lo que sea, yo quiero sentirme en paz. Que fíjate qué simple y ahora qué armonioso se vuelve, porque todo el curso de milagros es como, todo el curso de milagros vendría a ser el primer escalón, el primer peldaño de la escalera. Y ese primer peldaño es una condición sine qua non de que tu mente esté en paz. Todo esto es simplemente primero para que decidas quedarte en una mente en paz, paz mental. Es todo el propósito. Cuando empezás a unificar todas tus decisiones en esta sola decisión, el camino se allana, se, se integra armoniosamente, porque no tenés que tomar miles de decisiones distintas respecto de las acciones que hay que conseguir para obtener un estado. Si a todas las decisiones que parecen ser distintas tomás la misma decisión, todo se vuelve exactamente en el mismo sentido y en la misma armonía. Y esto es algo que todavía nuestra imaginación no lo puede admitir, porque todavía no ha unido que puede estar en ese estado de dicha sin hacer nada. Y entre comillas, le da todavía la sensación de un aburrimiento. Pero es pasajero, es muy pasajero. Significa que todavía estamos terminando ahí de acomodar que hay algunas cosas que sí atrapan mi atención y que sí quiero hacer, y está perfectamente bien, porque hasta que yo no agote mi experiencia, voy a seguir valorando la experiencia que quiero. Y eso por eso, ¿no? Eh, Varias veces se dice que al fin y al cabo el Espíritu Santo no quita nada que no quiera soltar. No quita nada, no quita. Solamente acude cuando uno presta el consentimiento. Pero esto es muy lindo, muy lindo. He estado dando vueltas todos estos días, así que gracias Rosy por hacerme acordar de eso, ¿no? De que no se trata de continuar haciendo para sentir, sino es primero voy a decidir cuál es la experiencia que quiero tener y seguís teniendo el libre albedrío y de hecho te vas a escuchar decidiendo, bueno, yo quiero cagar a trompada a mi hermano y esa es la experiencia que quiero tener. Y otra vez voy a decir, ya no quiero esa experiencia. Aunque todavía me cautive verlo un poco moreteado. Quiero elegir sentirme en paz. Quiero, por ejemplo, quiero experimentarme algo que uso ahora frecuentemente un poco. No quiero tener preocupación. No quiero una mente que esté preocupada, como para compartir un poco la práctica. Estoy re contento, gracias Rosa por hacerme acordar de eso, ¿no? De soltar esta idea de hacer para sentir. Hacer para sentir, te pido por favor que lo intentes observar en los próximos días, en tu momento, y que veas esa dinámica
y que veas cómo tritura tu abundancia, tritura tu paz mental, tritura tu quietud y la extravía en un laberinto de acción. Se nubla, se pierde, se va. A que te des a ver, yo elijo sentirme en paz. Elijo sentirme en paz. Quiero esa elección. Quiero esa opción. No tengo que hacer para sentir. Eso es una extorsión alucinante. Yo es como que quedo muy sorprendido. Es decir, wow, literalmente es una autoextorsión continua. Tengo que estar haciendo todo para sentirlo. O sea, hay una negación interna de mi propia plenitud, de lo que puede haber en mí, de lo que puede haber desde el momento de la creación. Como no está, como no lo tengo que accionar y sentirlo. Claro, pero como salgo desde el no hay, salgo desde el no tengo, ¿qué voy a encontrar? Una ilusión de tener algo. Voy a encontrar una ilusión de satisfacción de algo. Y ya sabes muy bien que esas ilusiones, en términos de un curso de milagros, se llaman ídolos, y los ídolos desaparecen adelante tuyo, porque un ídolo nunca va a estar al lado al lado de su perseguidor. No sucede, tiene que desvanecerse. Si no, su condición de idolatría se fulmina. Cuando estás al lado del ídolo, esto es igual que yo. Entonces desaparece, ¿no? Entonces tomamos como propósito esta clase y este encuentro de acompañarnos en este recordatorio, ¿no? Elegí primero cómo querés sentirte. Y no importa si no elegiste antes, porque el momento de elegir siempre, 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 siempre va a ser ahora. No puede ser en otro momento, porque ese otro momento ya estaría fuera. Y te estás dando cuenta que no estás fuera. No estás fuera de tu pequeña dosis de buena voluntad. Genialísimo. ¿Cómo estamos? Bárbaro, Ernesto, bárbaro. Regalazo como siempre, Dan. Sí, fue un regalo de la maestra Rosa. Así es. Hacer para sentir. Eso, así, te lo pido, mira, con las manitos acá como si fuese bueno, como si fuese observar esa dinámica de hacer para sentir. Y fíjate si es factible que puedas desapegarte de ese hábito y tener la lucidez de elegir primero cómo querés sentirte. Esto que estamos diciendo, ¿sabes dónde está? En el último capítulo de Un Curso de Milagros, cuando dice, parece que la jornada termina, pero recién comienza. Ahora tenés la posibilidad de elegir cómo querés experimentar. La experiencia responde a lo que vos determinás. ¿Qué otra cosa puedes elegir que no sea paz mental? Si todo es mente, si todo es pensamiento. El conflicto no está en el dinero, no está en la salud, está en la mente. Bueno, me voy. Me voy a la mente. Gracias, Dani. Muchas Gracias. gracias. Gracias de corazón.